Buenas noches a todos. ¿Cómo están, compañeros? ¿Cómo van? Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, profesor. Alexander, buenas noches. Compañeras, compañeritas, señoritas, buenas noches. Los Buenas demás. noches, profe. Andrea, ¿cómo te va? Los demás compañeros. Madeleine, ¿cómo Hola, profe, estás? buenas noches. Buenas noches. Profe, buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias como siempre por esa puntualidad, por ese compromiso. Muchísimas gracias, muchachos. Estamos ya aquí con 25 personas en conexión, incluido el tutor. Ya tenemos una buena cantidad de personas. Vamos a ir entonces tomando la asistencia de una vez para ir adelantando esta parte de nuestra última sesión de este ciclo, de este semestre. Ya les voy a compartir aquí pantalla. ¿Por qué suspira? ¿Va a descansar o qué? No, muchachos, porque hubiera sido bien interesante tener el grupo ahí presencial, pero pues no se pudo, no se pudo. Entonces, nada, dale una buena finalización a este ciclo, a este módulo, esperando pues que los temas hayan sido como bien recibidos por todos ustedes y con el ánimo pues de que los mismos hayan quedado bien claros y con lo que vamos a ver hoy pues finalicemos de la mejor forma estos temas. Pero la verdad hubiera sido bien interesante tener al grupo presencial. A pesar de ser un grupo bastante grande, se ha notado pues primero que todo un buen compromiso de parte de todos con la puntualidad, con la asistencia, con la participación en las actividades, en los parciales y obviamente también la participación durante las sesiones. Entonces sé que hubiera sido bien interesante trabajar con el grupo. Esperemos que de pronto más adelante nos podamos ver en otro módulo en la universidad. Profe, muchas gracias, profe. No, Alex, es con mucho gusto. Bueno, compañeritos, vamos con nuestra toma de asistencia de este grupito. Creo que ya tenemos por aquí a Marcela Palacio, creo que ya la vi conectada. Sí, profe. Ok, y Andrea del Pilar Castaño, creo que también está conectada. Presente, profe. Listo, gracias Andrea, gracias Marcela. Dejamos este listo y nos vamos aquí al grupo grande. Stephanie Aragón ya estaba adelantándose por aquí dándonos sus buenas noches. Gracias Stephanie. Lady Viviana Arias. Hola, profe. Gracias Lady. Kelly Tatiana Calderón. Aún no tenemos a Tatiana. Aquí se van uniendo más compañeros. Vamos entonces con Joana Calderón. Gracias Shirley. Geraldine Cardona. Gracias Geraldine. Stephanie Cardona. Stephanie Cardona aún no está en conexión. Luz Mariet Castro. Ok, Luz Mariet me había reportado ya que se demoraba un poquito. Daniela Chacón. Hola, profe. Hola Daniela, buenas noches. Juliet Paola Contreras. Gracias Juliet. Erika Lorena Díaz.
Presente, profe. Gracias, Erika. Manuela Escobar. Gracias, Manuela. Luz Adriana García. Luz Adriana aún no está en conexión, al parecer. Natalie García. Tampoco he visto a Natalie en conexión. Juliana Giraldo. Profe, no sé si ya se alcanzó a comunicar con usted. Creo que donde está no tiene conexión de Ah, internet. ok. Pues, Sí, tienes toda la razón. Ella me había escrito por acá. Sí, sí, gracias Andrea por recordarme. Sí, ella ya me había escrito por acá y creo que estaba ahí como ensayando o intentando conectarse. bueno, profe. Gracias Andrea. Andrés Hernández. Creo que aún no está todavía en conexión. Claudia Patricia Hurtado. Todavía no. Ángela María Londoño. Gracias Ángela. Lady Londoño. Presente, profe. Gracias Lady. Ashley Marín. Gracias Ashley. Tatiana Martínez. Presente, profe. Gracias Tatiana. John Freddy Montiel. Presente, profe, buenas tardes. Gracias John. Buenas tardes. Ya vamos con los que están ingresando en este momento. Madeleine Mora. Presente, profe. Gracias Madeleine, buenas noches. Don Alex ya está por ahí en conexión. Siempre presente, nunca impresente, don Alex. Muy bien. Dayana Nieto. Gracias Dayana, buenas noches. Laura Joana Ocampo. Gracias Laura. Juan David Osorio. Juan David, gracias. Erika Andrea Pascuales. Gracias Erika. Ana María Posada. Buenas noches, presente. Gracias Ana María, buenas noches. Laura Natalia Puerta. Ok, ya vamos a revisar. Carolina Restrepo. Julián Andrei Sánchez. Presente, profe. Gracias Julián. Listo, Carolina ya me responde por acá también. Darlene Toro. Profe, presente, buenas noches. Buenas noches, Darlene, gracias. Lina María Urrea. Gracias, Lina. Diana Alexandra Valdés. Presente, buenas noches. Gracias, Diana. Lina Marcela Villa. Profe, qué pena. Laura Natalia Puerta se demoró un poquito, ya está trabajando. Yo creo que no demora en llegar a la casa. Listo. Gracias, Carolina. Ya Gracias, profe. ahorita validamos con el caso de Laura. Muchas gracias. Lina Marcela por aquí nos responde. Gracias, Lina. Y Andrea Estefanía Villamizar. Presente, profe. Gracias, Andrea. Por aquí se nos une
Luz Adriana. Vamos a verificar los que tengo aquí con falla. Vamos a volver a revisar. A ver si de pronto ya tenemos conexión. Tatiana Calderón. Profe, presente. Gracias, Tatiana. Stephanie Fernanda Cardona. Ok, Stephanie no. Luz Mariet Castro también tiene problema para conectarse temprano. Luz Adriana García. Presente, profe. Ok, Luz Adriana, gracias. Natalie García. Creo que aún no está en conexión. Por aquí veo a Claudia Hurtado, ya está en conexión también. Te acabas de conectar. Profe, presente. Buenas noches. Ok, gracias Claudia. Juliana Giraldo. Bueno, Juliana también tiene inconvenientes para conectarse. Claudia, gracias por asistir. Lo hice para usted, compañerito. Se quieren bastante. Y Andrés Hernández aún no está. Laura Natalia ya nos informaban que se demora un poquito. Listo. Estamos entonces, muchachos. Creo que no me faltó nadie más por llamar. Gracias a todos como siempre, por esa puntualidad. Ahorita en un rato verificamos si tenemos más conexiones. Por aquí me llega otra. Natalia Puerta. Perfecto. Confirmamos entonces aquí. Natalia Puerta ya en conexión con nosotros. Solamente tendríamos pendientes a Andrés Hernández. No tengo reporte. Natalie tampoco tengo reporte. Sí tengo reporte de Juliana y de Mariet. Stephanie Fernanda tampoco tenemos reporte. A ver qué más nos llega por aquí. La señorita Natalie que estaba pendiente. Vamos a tener grupo casi completo. Natalie, ¿nos confirmas ahí la conexión, por favor? ¿Todo ok? Buenas noches, profe. Hola, buenas noches. Gracias por confirmar la conexión. Listo. Entonces ahora sí estaríamos ya casi que completos. 35 personas en conexión. Vamos entonces a avanzar, muchachos, con nuestros temas de hoy, últimos temas de módulo. Vamos a dar entonces una buena finalización a este módulo de comercio internacional, muchachos. Como les decía hace un rato y de pronto para los que no estaban en conexión, agradeciéndoles bastante pues toda la participación durante todas estas sesiones. La participación en actividades, la participación como siempre muy activa durante las sesiones, con los temas que tratamos, con los pequeños debates que hicimos, foros y demás. Les agradezco bastante eso. Como les decía hace un rato, hubiera sido muy interesante poderlos tener de forma presencial y hacer de pronto otras actividades adicionales dentro de la pedagogía pues que a mí me gusta manejar, pero bueno, lastimosamente esto fue lo que nos tocó en este ciclo. Esperemos que haya sido del agrado de ustedes. Varios avisos parroquiales de pronto para que los tengan en cuenta. Uno, tienen entonces la posibilidad de estar revisando ya todas las notas debidamente actualizadas aquí en plataforma Moodle. Ya lo pueden hacer, están todas las notas actualizadas, ahí pueden verificar notas de parciales, lo que tenemos hasta el momento, es decir, primer y segundo parcial, y las actividades que también se desarrollaron durante las sesiones, las pueden revisar ahí. En Odin también pueden revisar notas, hasta el momento tenemos notas definitivas de parcial 1 y parcial 2. En el transcurso de esta semana o de lo que queda de esta semana, entonces quedarán tanto en plataforma como en Odin notas de tercer parcial que el día de hoy queda habilitado. Por aquí les voy a mostrar en plataforma. Queda habilitado, entonces aún ustedes no lo ven, pero yo se los muestro aquí. Ahorita queda habilitado, apenas finalicemos la sesión. Queda habilitado el parcial con, al igual que en las ocasiones anteriores, un único intento, un tiempo de 40 minutos para que lo puedan desarrollar, y va a estar disponible hasta el 7 de junio, que es domingo, hasta el 7 de junio a las 14 horas, hasta las 2 de la tarde. Va a estar disponible ese parcial para que lo puedan desarrollar. El parcial va a estar enfocado en los últimos temas que estamos viendo. Recuerden,
como lo hablábamos la sesión anterior, ya los cortes anteriores evaluamos los temas vistos. Esto no incluye temas de todo el módulo, solamente los últimos temas vistos, es decir, los temas vistos en la sesión anterior y en esta sesión. Directamente relacionado con el módulo para que cuando lo estén desarrollando tengan presente que el módulo es la herramienta principal para que vayan verificando las respuestas. ¿Qué más les cuento? Bueno, ustedes ya saben la dinámica de las preguntas también, ya las conocen, preguntas de todo tipo, verdadero o falso, opción múltiple, emparejamientos y demás. Ahí van a ir encontrando esas preguntas y, como les digo, está disponible hasta este fin de semana. Deben de estar bien cumplidos con la presentación de este último parcial, muchachos, porque yo debo estar pasando notas a más tardar el lunes de la próxima semana. Entonces estaría, digamos que ustedes finalizando y yo inmediatamente actualizando también notas para que todos las tengan disponibles. Quienes tengan o quienes vayan a hacer proceso de matrícula para el próximo semestre, ya en Odin pueden encontrar los recibos, pueden descargar los recibos de pago para que hagan los pagos correspondientes también. Pueden hacer también en Odin la evaluación docente para que por favor la realicen, quienes tengan pendiente ese proceso. No olviden realizarlo. Creo que en la sesión anterior habíamos hablado de que algunos tenían inconvenientes con el ingreso a Odin, pero también habíamos solucionado o nos habían compartido, uno de los compañeros o de las compañeras había compartido el link donde pueden ingresar para que tengan eso también muy en cuenta. Profe, Sí, solamente tenemos 2 notas, nos falta el 30. correcto. Sí, Madeleine. Correcto, tendremos en Odin tenemos en este momento nota de primer y segundo parcial. En el transcurso de esta semana quedaría la nota del tercer parcial, que es el que vamos a desarrollar. Obviamente, pues de ese todavía no tenemos nota en Odin, apenas se va a desarrollar. Y la nota de seguimiento, que es la nota de todas las actividades que hemos realizado y que ustedes han trabajado en plataforma o quienes lo hayan presentado por fuera de tiempos, por fuera de plataforma. Y el tema de pues, asistencia y participación, obviamente, que también se tiene ahí considerado para parte de esa nota de seguimiento. Entonces, esas notas, esas dos, quedan listas en el transcurso de esta semana. La nota del 30% de seguimiento todavía no la he montado porque como nos faltaba esta sesión, pues obviamente también la tengo en cuenta para el tema de asistencias, participación y demás. Vamos a ver si hoy alcanzo de pronto a subir algunas notas o si no, al menos las de seguimiento, o si no, de pronto ya mañana estarían listas para que las puedan ir validando. ¿Alguna inquietud adicional, muchachos? ¿Alguna pregunta con respecto a lo que les estaba contando, estos pequeños avisos? No, profe, gracias. No, profe, todo está muy claro, gracias. Listo, ok. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta acerca de los seminarios? ¿Usted sabe algo de eso? Sí, señorita. Ya nos mandaron la información de los seminarios, pues hay plazo hasta el 13 para inscribirse. Ajá. Y es que yo ahí estaba viendo, es que son, no sé, son 62 horas. Pero que la 64. mitad de 4. Sí, 64 horas. Ay, pucha, espere. Ay, fue No sé ni pucha. qué fue lo que leí. Son Sí, mira, 32 horas de contenido temático y 32 horas de contenido independiente. de trabajo independiente, correcto. ¿Qué O inquietud sea, que tienes? trabajo independiente es lo que nosotros hacemos o pues lo que dejen ahí para hacer. Es correcto, te cuento un poco. El seminario o los seminarios que tiene ya destinado a la universidad, La universidad. incluso yo voy a dictar uno de ellos. Son 32 horas de contenido temático, es decir, el contenido que te va a entregar el tutor que vaya a estar encargado del seminario. Van a estar o van a ser trabajados de forma virtual igual porque creo que están programados todos para ahora, para el mes de junio, para mitad de junio. Entonces van a ser trabajados todos de forma virtual. Esas 32 horas las tiene establecidas la universidad en horario de 5 a 9 de la noche entre semana y sábado de 8 a 1 de la tarde, correcto, y se completan las
32 horas, son 5 días entre semana y el sábado. Ahí se completarían las 32 horas. Y esas otras 32, la idea entonces es que el estudiante o los estudiantes vayan realizando el entregable que van a tener que manejar de ese seminario. No, ahí sí desconocería de pronto, dependiendo del seminario que tú o los demás compañeros vayan a tomar, cuál vaya a ser ese entregable. Para el caso mío, para el caso del seminario que yo voy a dictar, que es Logística 4.0, el entregable es un informe de seminario, que ya pues se darán los parámetros debidamente a todos los estudiantes. Y la idea entonces es que una vez inicie el seminario, estoy hablando por mi caso, una vez inicie el seminario, también los estudiantes comiencen a hacer el trabajo independiente o el trabajo propio sobre ese entregable, y ahí pues se contarían las 32 horas también que va a quedar que va a quedar certificado pues el seminario como tal, como un seminario de 64 horas. Profe, o sea, perdón, ¿y ese Sí. seminario va a ser el trabajo individual o va a ser en parejas o algo así como nos habían dicho pues inicialmente en la universidad antes de que pasara todo esto? Claudia, te hablo por el caso mío, como les digo, desconozco cómo vayan a trabajar los otros seminarios, pero en el caso del seminario que yo voy a manejar, el entregable, el trabajo entregable es de máximo 2 personas. O sea, puede ser individual o puede ser también máximo 2 personas que entreguen ese informe final en el caso del seminario que yo voy a trabajar. No, profe, usted no va a dar el que nosotros debemos ver. Qué triste. Sí, creo que el de ustedes, pues, el enfoque es mucho más contable, ¿no? Miss O'Neill. Ok, sí, entonces ahí sí no voy a tener esa oportunidad de tenerlos ahí también en seminario, pero les cuento eso en cuanto a lo que voy a trabajar yo. No sé, desconozco cómo lo O vayan sea, a que va trabajar los otros. basado como en lo que va a hacer usted. Pues Sí, más o menos en lo que se va la a información hacer. puede ser muy similar, digamos que puede ser muy Sí. similar. Entonces, pues ahí tendrían ustedes también como esa pauta, si tienen esas dudas en la parte de seminario, podrían tener como esa pauta para lo que vaya a aplicar para ustedes. Profe, le hago una pregunta Sí, dime, claro. para uno saber qué tipo de trabajo, uno puede saber qué tipo de trabajo van a exigir antes de inscribirse. ¿Qué Pues chicharrón con o sea, no, enseñar? yo creería que sí, porque Casi pues todo eso, es más bien un informe, ¿cierto? yo creo que, no sé, la verdad no se han reunido con nosotros, con los tutores que vayamos a dar los seminarios, eso está pendiente, pero yo creería, o sea, con el ánimo de pronto equivocarme, pero yo creería que el enfoque de entregables va a ser igual para todos. Uno por la situación en la que estamos, sí, por el tema de tiempos, porque pues si ustedes ya están Sí. aplicando a seminario, supongo yo que tienen solamente ese pendiente. De pronto algunas personas tendrán materias pendientes, pero la gran mayoría puede que solamente sea ese último requisito que tengan ya para el tema de grados. Y siendo así, pues entonces hay que agilizar tanto la elaboración o la presentación de todo el seminario como ese entregable que ustedes tienen que manejar. Entonces, lo más rápido para poder salir a entregar ya los definitivos, notas definitivas y como el aprobado del seminario para que ustedes ya tengan la opción de grado lista, pues es un informe de seminario. Entonces, ya un trabajo de pronto un poco más completo, más complejo, perdón, se complicaría para la entrega de ustedes. Entonces, creería yo, con el ánimo de equivocarme, muchachos, creería yo que el enfoque va a ser igual para todos. Un informe donde ustedes tengan que entregar información del seminario, es un informe directamente relacionado con el contenido temático del seminario, no mayor a 10 hojas y con máximo hasta unas 10 citas o referencias como tal trabajadas en el informe. Pero esas pautas como tal para entregar el trabajo, Las para dará el entregar, tutor. las da tanto el tutor como la coordinación académica. ¿Qué les puedo adelantar en esa parte? La coordinación académica lo que va a hacer es preparar un video explicativo y aclaratorio de lo que va a ser ese informe,
qué contenido debe llevar, qué condiciones, sobre todo en el tema de la presentación, qué normas vamos a utilizar. Entonces muy seguramente van a ser normas APA para que se tengan en cuenta al momento de trabajar las citas que se vayan a presentar y todo esto. Y la revisión va a ser en dos sentidos, que creo que también les habían hablado de las revisiones correspondientes a esos entregables. Van a ser dos revisiones, una en la parte del contenido temático, que la haría directamente el tutor que presente el seminario, y la otra en contenido metodológico, que esa sí la haría la coordinación académica. ¿Sí? En ese sentido es como la información que se tiene hasta el momento. Yo sé que ustedes ya les dieron información de pagos y demás, de las opciones de pago. Pues eso ya lo deben de tener ustedes claro, los tiempos de inscripción y todo esto. Mm, y como les decía, supongo yo, me puedo equivocar, pero supongo yo que todos los seminarios se van a trabajar de la misma forma. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Ya entonces me inscribo. Sí, muchachos, hagan la inscripción quienes vayan a optar por esa modalidad de grado para que, o por esa opción de grado para que pues tengan todo ok para el inicio, que creo que todos van a iniciar el 16 de junio, si no estoy mal. Bueno, por aquí ya Stephanie nos confirma conexión. Gracias, Stephanie. Y creo que Andrés Hernández también está en conexión ya. Profe, presente. Listo, Andrés, muchas gracias. Solamente estaremos pendientes de Juliana y Luz María, que sí me habían reportado previamente los inconvenientes. Bueno, compañeros, entonces vamos ahora sí con nuestros temas del día de hoy. Ya saben entonces que el parcial queda habilitado. Bueno, yo les envío el correo como siempre una vez el video de esta sesión esté disponible y también quede habilitado correctamente el parcial. En la sesión anterior entonces habíamos iniciado con toda la parte de ingreso a mercados internacionales, habíamos visto unas consideraciones importantes con respecto a algunas pautas. Sí, claro, dime, claro, no hay problema. Daniela. Qué pena. Mira que yo vi el video de la clase pasada en YouTube y Sí. yo no sabía que el video únicamente estaba enfocado, era como en su audio, o sea, en lo que usted hablaba. Cuando nosotros hablaban no se les escuchaba bien o no se les escuchaba Se absolutamente nada. escucha Por muy favor, ayúdame. suave, sí, se escucha muy suave. Esa observación la elevamos hacia la parte de tecnología. La verdad no nos dieron como una respuesta muy, digamos, muy como lo que nosotros necesitábamos, porque pues la herramienta que utilizamos para grabar la sesión es una herramienta externa a Meet, ¿sí? Meet como tal, Sí, cuando uno digamos que está en una sesión paga y demás, permite hacer la grabación. En el caso de nosotros, con la herramienta que entregó la universidad, no tiene la opción de grabación directa. Entonces por eso se dificulta un poco o se escucha un poco lejos cuando no es el tutor el que está hablando, sino que son los estudiantes. Se escucha muy lejos o como tú decías, en algunas ocasiones ni siquiera se escucha. Esa sí es como una debilidad que se tiene ahí, pero lo importante pues es que sin restar la importancia obviamente de todas las observaciones por parte de los estudiantes, pues que todo el contenido que está entregando el tutor sí se escuche bien para que ustedes también cuando tengan esas inquietudes pues puedan revisar nuevamente el video. Pero sí, esa observación, Daniel, ayer la teníamos como muy presente y se hizo la observación. Incluso ya tienen preparada otra herramienta que podemos utilizar. Vamos a ver si con esa nos va un poco mejor. Pero no nos han dicho como, ok, trabajen con esta porque están en pruebas también. Igual, gracias Daniela por el aporte. Muchísimas gracias. Bueno, muchachos, qué pena que no les he habilitado por aquí la cámara. Vamos entonces, como les decía, avanzando con nuestros temas. Les había dejado entonces una recomendación con respecto a una lectura. Por aquí la alcanzan a ver en la parte de actividades. Incluso se los informé también en el
correo que siempre les envío previamente a esta sesión y cuando lo hago también posterior a la sesión que finalizamos, a realizar la lectura de estas páginas. Para que estuviéramos un poco contextualizados en lo que vamos a hablar y en lo que vamos a finalizar de trabajar en esta sesión. Vamos entonces a trabajar o a finalizar lo que es la parte de ingresos a mercados internacionales, que ustedes entonces en la lectura ya adelantaron una parte, y los instrumentos de promoción a las exportaciones, que son unos 3-4 casitos puntuales. Vamos entonces a terminar con este desarrollo de módulo. La lectura que ustedes estaban realizando o que debieron haber realizado estaba enfocada entonces a toda la parte de la participación. Nosotros, para que contextualicemos un poco y hagamos este paso un poco rápido de esta parte que ustedes ya leyeron, finalizamos la sesión anterior en los mecanismos de familiarización con el mercado, herramientas que puede utilizar o que pueden utilizar las empresas que se están enfocando a la exportación o incluso a la importación. Eso se puede utilizar en ambas vías. Para familiarizarse con ese mercado a donde voy a llevar mi producto o el mercado de donde estoy comprando el producto cuando hablamos de importación, diferentes herramientas, de las más mencionadas, de las más conocidas, de las misiones comerciales o las macro ruedas de negocios o las ferias internacionales. Ferias internacionales en las cuales diferentes proveedores de todo el mundo o clientes de todo el mundo se reúnen con esos proveedores para establecer algunas negociaciones, todas enmarcadas dentro de lo que es el comercio internacional y en algunos casos también definiendo y dejando muy claro cómo se va a manejar el comercio exterior, qué trámites hay que tener en cuenta, qué condiciones logísticas, aduaneras y demás hay que tener en cuenta en una operación en el comercio internacional. Para eso sirven esos mecanismos de familiarización, y en la lectura que ustedes hacían, entonces íbamos a encontrar unas pautas para la participación o para la utilización de esos mecanismos de familiarización con el mercado o con esos mercados. Y puntualmente el módulo nos entregaba unas pautas para la participación en una feria internacional. Ferias internacionales como cuáles tenemos nosotros aquí en Colombia y que son de las más reconocidas, incluso con reconocimiento internacional. Una de las más conocidas y que de pronto en este grupo lleno de muchas señoritas la pueden conocer más y pueden haber escuchado más de ella, Colombia Moda, ¿no es cierto? Colombia Moda, Feria Internacional de la Moda, y un punto importante y punto de partida para muchas empresas, sobre todo en la parte de confección, que tenemos una gran cantidad en Colombia, para todo el tema de comercio internacional, de internacionalizar su producto. Esa feria entonces permite a diferentes vendedores, empresas colombianas, y compradores, empresas en el exterior o viceversa. Muchas veces a Colombia llegan proveedores internacionales, proveedores de textiles, proveedores de confecciones, proveedores de insumos, proveedores de maquinaria dispuesta y utilizable en toda la área de confecciones y de textiles, y se hacen todas esas negociaciones, se verifican todas las consideraciones que tenemos aquí o que nos entregaba aquí el módulo, y esa preparación previa para poder hacer la utilización de esos mecanismos de familiarización con los mercados, pues es lo que nos estaba entregando aquí. Dentro de lo más importante cuando estamos hablando de las ferias internacionales o de esos mecanismos de familiarización con los mercados, lo más importante desde el punto de vista de su tutor y que ha sido aplicado de pronto en algunas empresas con las que se ha podido trabajar en la parte de desarrollo de plan exportador o plan importador, lo más importante siempre, muchachos, independiente de la envergadura de la feria, del tamaño de la feria, si es una muy importante o si es una muy pequeña, si es una macro rueda con muchos intervinientes, si es una macro rueda pequeña, si incluso es una misión comercial de 5 o 6 empresas que van a un país puntual o a una zona puntual a mostrar sus productos, a tratar de desarrollar un mercado objetivo, lo más importante siempre es el conocimiento de su propio producto, y adicional al conocimiento de su propio producto, el conocimiento de lo que es la distribución física internacional. Esos dos puntos, muchachos, siempre van a ser los más importantes al momento de yo comenzar a hacer una negociación y trabajar sobre el comercio internacional.
Ustedes me pueden preguntar entonces, venga, pero ¿qué es la distribución física internacional? Ahí sí nos corchó, ahí sí nos deja enredados. Nosotros hablamos previamente en nuestras sesiones y le dedicamos un buen espacio al tema de los Incoterms. Los Incoterms, como hablábamos hace unas sesiones atrás, 2, 3 sesiones atrás, determinan responsabilidades, riesgos y costos dentro de una negociación. A su vez, esas responsabilidades, riesgos y costos, ustedes saben que están enmarcaditas por allá en un cuadrito donde nos dice hasta dónde llega la responsabilidad del uno, dónde inicia la responsabilidad del otro. Estoy hablando de comprador y vendedor. Eso todo lleva una operación logística. Ahí ya estaríamos hablando de una distribución física internacional. Esa parte de la logística que se encarga entonces de ejecutar lo que es un comercio internacional y aplicar todos los trámites y condiciones del comercio exterior. En esa distribución física internacional, en el conocimiento de esa distribución física internacional, en las ferias internacionales, en esas misiones, se vuelven un factor determinante para poder cerrar una negociación. Muchas veces, les decía yo en la lectura que incluyeran la parte de cotización internacional también en esa lectura, y aquí vamos a retomar nuestros temas. Muchas veces cuando yo presento una cotización en una de esas ferias, en una de esas misiones, presento una cotización, es decir, voy a dar el valor de mi producto con unas consideraciones puntuales. Cuando hablo de esas consideraciones puntuales, estoy hablando de los términos Incoterms. Yo puedo decir, y lo hablábamos en sesiones anteriores, yo vendo mi producto puesto en la fábrica. Es la única forma de yo venderlo, es un export, vendo en mi fábrica y yo no me enredo, no me complico, no tengo la capacidad, no tengo el conocimiento para sacarlo de mi fábrica y hacer todo un proceso de transporte hacia un puerto, transporte hacia un aeropuerto, el proceso aduanero de exportación, los procesos en puertos o en aeropuertos. No tengo el conocimiento, no me voy a enredar con eso, yo solamente vendo export. ¿Completamente aceptable? Claro que sí. Es una forma de negociar internacionalmente. El export, ahí está Incoterm establecido y lo puedo negociar así. Pero se vuelve eso un factor determinante, porque así como yo puedo decir que ofrezco mi producto solamente en export, es decir, que no quiero enredarme con la demás operación logística o no tengo la capacidad para hacerlo, también puede haber un comprador que me diga yo solamente compro DDP, es decir, solamente compro si me hacen toda la operación hasta mi bodega, o solamente compro FOB, yo solamente compro si me entregan el producto en un puerto o en un aeropuerto, o yo solamente compro CIF o CFR, yo solamente compro si me ponen el producto en el puerto de destino, en el puerto de mi país, sea con seguro o sin seguro. Entonces yo tengo que tener el conocimiento, yo como empresa o yo como negociante internacional, como comercializador internacional, tengo que tener el conocimiento entonces, obviamente del producto que estoy comercializando, de las bondades, ventajas, desventajas y demás, junto con sus precios, y dos, de esa condición logística o de esa distribución física internacional que pueda intervenir en el proceso. Porque en esas ferias casi siempre los proveedores o los compradores tienen esas preguntas bajo la manga para poder determinar qué tan confiable es un proveedor o qué tan confiable es un cliente, qué tanta experiencia tiene un proveedor o qué tanta experiencia tiene un cliente. Y ahí entonces la cotización internacional se hace determinante en esa parte. Cuando yo entrego una cotización internacional, como les decía hace un momento, solamente con precios export, el comprador ya de inmediato se va a atrever a identificar a ese posible proveedor como un proveedor que no le inspire mucha confianza o que no le inspire mucha seguridad en todo el proceso, porque puede que su producto cuente con las características de calidad y demás y las condiciones que ese comprador está buscando, pero si ese comprador dentro de sus condiciones dice, no, es que a mí me sirve que me entreguen puesto en el puerto de mi país, un comprador, no sé, en Italia, y solamente le sirve si le entregan en puerto italiano, ¿sí?
solamente le sirve si le entregan en puerto italiano. Entonces, en ese punto, el proveedor colombiano estaría por fuera de sus opciones porque solamente vende export, ¿sí? Ahí ya no lo tendrían. Ahí entonces yo como proveedor colombiano estaría quedando posiblemente por fuera de una negociación. Ahí tengo que tener muy claro esa parte dentro de las cotizaciones internacionales para entregar las diferentes opciones que un cliente pueda requerir al momento de establecer esa negociación. Y miren entonces que dentro de las características de la cotización tenemos obviamente el costo de producto, la utilidad del productor, es decir, yo en mi cotización sé cuáles son mis costos, debo de tener en cuenta cuáles son mis utilidades, porque obviamente yo necesito ganar, y debo tener en cuenta toda esa distribución física internacional, que es la que me va a determinar a mí hasta dónde voy a entregar un producto. Si lo entrego hasta puerto, ya incluye una distribución física internacional porque va a tener un transporte desde mi bodega hasta un puerto, va a haber una operación portuaria, el proceso de aduanas y demás. Entonces ahí ya involucro la parte logística y de distribución física internacional y eso tiene unos costos que se los voy a ir cargando al precio del producto. Si también le incluyo el flete internacional, se lo cargo al precio del producto. Si también le incluyo traslados en el país de destino, se lo incluyo al precio del producto y voy entregándole opciones a mi posible cliente o yo como cliente recibo diferentes opciones de un proveedor para establecer una negociación donde ambas partes traten de buscar un beneficio mutuo. Tener en cuenta entonces los Incoterms a utilizar, eso ya lo habíamos visto también, que tenemos diferentes versiones, en este momento utilizándose Incoterms 2010 sin ningún problema y también Incoterms 2020 que comenzaron su vigencia este año. Determinar entonces o tener muy claro que esos Incoterms nos regulan esta parte, las responsabilidades de entrega de mercancía, la transferencia de riesgos y la distribución de gastos o costos que se tengan en toda la operación. Teniendo claro entonces esa parte de una posible participación o utilización de los mecanismos de familiarización con los mercados y también esa parte de la cotización que me comienza a incluir esa distribución física internacional demarcada por los Incoterms y demarcada obviamente por la parte logística de cada uno de los países, yo tengo que tener conocimiento, vuelvo y lo repito, en esos dos puntos. Conocimiento de mi producto, fundamental, obviamente, por obvias razones yo debo conocer mi producto, pero también debo conocer de esas condiciones logísticas y de distribución física internacional para entregar soluciones o para solicitar soluciones también cuando yo soy comprador, solicitar soluciones a mis proveedores. Teniendo claro eso, y en el caso hipotético que en una de esas ferias, misiones, macroruedas y demás se concrete una negociación, y digo caso hipotético porque en esas ferias, misiones, macroruedas y demás, generalmente no se cierran negociaciones, no se cierran. Esto es, como lo dice el módulo, un tema de familiarización, de conocimiento, de entregar contactos, de conocer personas, de conocer clientes, de conocer posibles proveedores y de tener un primer acercamiento y un primer conocimiento sobre un producto, sobre un posible negocio. Pero generalmente en utilizando estas herramientas no se cierran negocios. ¿Que se pueden hacer? Claro que sí, claro que sí. Pueden haber situaciones, previamente ya se habían contactado proveedor y comprador y acordaron ya verse en una feria, en una misión, para cerrar el negocio. Completamente válido. También hay condiciones especiales que a veces pasan y suceden, no con mucha frecuencia, pero suceden que, no sé, el proveedor es un excelente proveedor ya reconocido, el cliente lo pudo conocer en esa feria y el proveedor tiene uno de los productos que el cliente necesita sí o sí, o tiene una maquinaria que el cliente necesita sí o sí y que el cliente ya lo había buscado y validado por tiempo atrás y tomó la decisión
en la feria o en la macrorueda y cerraron la negociación ahí. Puede pasar, pero generalmente la utilización de esas ferias, macroruedas, misiones, es para un tema de conocimiento, de compartir contactos, de compartir información necesaria para esos futuros negocios o para esas futuras negociaciones que sí se van a concretar, pero más a futuro que en ese mismo momento. Como les decía, cuando ya en ese caso hipotético que sí se haya logrado una negociación en esa feria, o digamos lo que también posterior, yo ya tengo entonces como encargado de la exportación o incluso en una importación, yo debo de conocer cuál es la logística que se va a aplicar para ese proceso, ya hablando no de comercio internacional, porque ya hice la negociación, ahí ya apliqué comercio internacional. Ahora voy a hablar de comercio exterior, voy a hablar de qué logística se necesita, qué recursos necesito yo para poder ejecutar esa negociación que ya cerré. Entonces ya cerré la negociación, mi proveedor de esa maquinaria que yo necesitaba y que la logré concretar en la feria, mi proveedor me dijo, le entrego en 15 días o en 20 días o en 30 días en Puerto de Buenaventura. El proveedor está ubicado, no sé, en México. Va a enviar la maquinaria, me dice, en 15 días, en 20 días, en 30 días, la mercancía está llegando a Puerto de Buenaventura. Entonces yo ya tengo que preparar mi logística para poder recibir de forma conforme esa mercancía, hacer todos los procesos de importación, tener licencias, permisos, si es el caso, hacer mi flujo de caja para los impuestos que tenga que pagar, determinar cuál va a ser el transporte que va a obtener esa mercancía cuando ya esté en libre disposición después de que haga el proceso de aduana, traerla a mi planta o a mi bodega. De igual forma, en la exportación, nos vamos al caso del módulo, cerré la negociación en esa feria, yo fui el proveedor en este caso, tenía la maquinaria y mi comprador en México cerró la negociación conmigo en la feria. Yo le dije entonces, listo cliente, en 15 días la mercancía está en Puerto Mexicano, está allá en Manzanillo, México, la mercancía le está llegando en 15 días porque la maquinaria ya está lista, solamente me toca hacer el proceso de exportación. Y en los tiempos normales, sin complicaciones de trámites, en 15 días podría estar entregando. Es decir, unos 8 días mientras hago la preparación, envío a puerto y demás, y 8 días más de tránsito. Ahí están los 15 días y le estaría entregando sin ningún problema en Puerto de Manzanillo. Para eso, entonces yo tengo que tener toda una logística establecida. Primero, desde el punto de vista empresarial, quiere decir que si yo ya participé en una feria, hice una misión, participé en una macrorueda, quiere decir que entonces la estrategia empresarial de mi empresa o de la empresa para la que yo trabajo como comercializador internacional o como encargado de la parte de exportación, en fin, esa logística empresarial y esa estrategia de empresa está enfocada a un mercado en el exterior. No lo hice porque me estaba sobrando una maquinaria y me fui para una feria a ver si de pronto la vendía. No, eso ya debe estar trabajado previamente. ¿Sí? Recuerden que no podemos, o las empresas no pueden confundir la mercancía en exceso, la producción en ese exceso con su oferta exportable. ¿Listo? Tengo que tener en cuenta, como les decía, la distribución física internacional, todo lo que tiene que ver con la logística de transporte, logística aduanera, tiempos, costos, transporte internacional, todo lo que tenga que ver con movilización de mi mercancía desde mi planta hasta donde yo determiné en esa negociación, teniendo en cuenta un Incoterm. En ese punto yo tengo que establecer todo lo que tengo que tener en cuenta para poder movilizar ese producto y obviamente los costos que eso conlleva para que el producto o el precio del producto ya lo tenga incluido y yo no vaya a generar pérdidas en mi proceso de exportación o en mi logística de exportación. Teniendo claro eso, ya realizo todos los trámites de exportación,
tengo una ayuda, en el caso colombiano, una ayuda primordial que son las agencias de aduana, que son los que conocen todo el tema de tramitología, de presentación de documentos, de requisitos y demás, ante la aduana como ente regulador del comercio internacional y el comercio exterior en Colombia. Ahí utilizo yo esas herramientas, me cobran obviamente una comisión y la elaboración de documentos y demás, pero estoy más tranquilo yo, más seguro de que el proceso va a salir sin ningún inconveniente y que yo ya toda la otra parte logística y demás también la tuve controlada. ¿Vamos claros hasta ahí? Sí, profe. Gracias, profe. Erika. Gracias, Natalie. Sí, profe. Listo, gracias compañeras por confirmar. Que están confirmando en el chat también, muchas gracias. Bueno, vamos entonces a hablar de unos temas puntuales con respecto o relacionados con las exportaciones y son algunos incentivos que se pueden tener o algunos factores que se consideran incentivos a las exportaciones. Ya hemos hablado previamente de las zonas francas, como herramienta fundamental del comercio exterior y del comercio internacional en Colombia, generando algunos beneficios importantes, generando unos beneficios tributarios, unos beneficios en la parte de comercio exterior y que, si bien es cierto, generan un desarrollo industrial importante y por eso una gran proliferación de zonas francas en Colombia durante los últimos 10 años, una gran proliferación de zonas francas. Si bien es cierto esa generación o ese desarrollo industrial, lo importante de ese desarrollo es que está enfocado en el comercio internacional, en el comercio exterior. Posibilidad entonces de tener en las zonas francas diferentes empresas tanto locales como internacionales, ejecutando las operaciones de comercio internacional, ejecutando operaciones industriales enfocadas en el comercio internacional, pero también con posibilidad de que se enfoquen en el comercio nacional, de tener oferta para el comercio nacional. Entonces, zonas francas se vuelven un incentivo importante para el desarrollo empresarial y con enfoque multilateral. Enfoque hacia el comercio internacional o hacia el comercio exterior, enfoque hacia el desarrollo industrial, enfoque hacia la generación de empleo, enfoque hacia el consumo interno. Entonces, zonas francas, un factor interesante en lo que es el desarrollo del comercio en Colombia y se considera también un incentivo a la exportación porque dentro de todas las operaciones que se pueden manejar en las zonas francas existen cantidad de variedades para que las empresas que están allí constituidas puedan exportar sus productos, su producción de una forma mucho más sencilla que cuando se trata de empresas que están por fuera de las zonas francas. Zonas francas entonces podemos encontrar de diferentes tipos. Encontramos las zonas francas permanentes entonces que son como por ejemplo zona franca internacional de Pereira, Quindío zona franca que es la de la Tebaida. Zona franca permanente está ubicada en una delimitación geográfica con una cantidad de espacio determinado, unas hectáreas determinadas, y su enfoque está destinado a que se tengan varias empresas dentro de esa delimitación catalogada como zona franca permanente. Como les decía, el caso de zona franca internacional de Pereira, donde encontramos diferente cantidad de empresas, algunas industriales, otras comerciales, otras con las dos características, tanto industriales como comerciales, y cuyo enfoque está directamente relacionado con el comercio exterior. Alguna de ellas entonces puede hacer maquila para empresas en el exterior. La mercancía o la materia prima entra a la zona franca, se hace la maquila y el producto terminado sale hacia el exterior. Algunas de ellas con posibilidad de ese producto terminado también comercializarlo en Colombia. Otras empresas destinadas a comprar solamente materia prima colombiana hacen la maquila en zona franca y luego sale la mercancía hacia el exterior.
cantidad de factores importantes y de diversidad de operaciones que se pueden encontrar allí con algunos beneficios importantes. Zonas francas uniempresariales o zonas francas permanentes especiales. Se pueden catalogar de la misma forma, uniempresarial o permanente especial. Características entonces es que es una sola empresa, su característica principal, a diferencia de la zona franca permanente que tiene una gran cantidad de empresas y de diferentes sectores con diferentes enfoques. Cuando hablamos de la zona franca uniempresarial o zona franca permanente especial, es una sola empresa dedicada a una sola actividad, generalmente empresas de servicios. Caso de ejemplo, zona franca permanente especial Telemark Spain, el call center que tenemos ahí en la 30 de agosto, para no irnos muy lejos sino buscar ejemplos lejanos a lo que nosotros tenemos. Es una zona franca permanente especial. Toda esa área, todo lo que constituye la operación como tal de ese call center es catalogado operación de zona franca. Tiene unos beneficios tributarios, tiene unos beneficios de comercio exterior, donde las funciones que se desarrollan allí o los servicios que se prestan allí, en este caso el call center, pues tiene ciertas características que los llevan a que se puedan catalogar como una zona franca permanente especial. Y la zona franca transitoria, si pregunta, ¿quién iba a preguntar? John. Yo, profe, la zona franca de Pinares, que también es de servicios, ¿esa es que permanente también? Permanente especial, Megacentro Pinares, correcto. Es zona franca permanente especial, también es de servicios y también cumple pues con las condiciones. Estas zonas francas o estas empresas que se catalogan como zonas francas permanentes especiales, previamente tienen que haber presentado un plan maestro. Ese plan maestro es un proyecto donde ellos identifican cómo va a ser el desarrollo de de toda su ejecución, de inversión, de generación de empleo, de enfoque empresarial y demás, incluso pues de responsabilidad social empresarial, todo lo que involucra el desarrollo de empresa y cuál va a ser el enfoque para poder ser catalogado como una zona franca permanente especial. Entonces, de estas sí que ha habido proliferación. Tenemos más de 170 zonas francas permanentes especiales en Colombia. Zonas francas permanentes ya tenemos alrededor de 100 aproximadamente. Entonces, hay una gran cantidad. Se esperan muchas más y que las que ya están recibiendo por estos años, están recibiendo ya sus ampliaciones de vigencias. Las zonas francas generalmente están vigentes por unos 15, 20, 25 años dependiendo de su plan maestro y ya se están otorgando entonces prórrogas de esas vigencias por 15 y hasta 20 años más. Entonces pues ahí también tenemos un enfoque de desarrollo industrial bastante interesante. Y existen también las zonas francas transitorias. Zonas francas transitorias. Que estas, como su nombre lo indica, son zonas francas que se establecen por un periodo de tiempo establecido o puntual determinado y son utilizadas estas zonas francas para el desarrollo de ferias internacionales. Conocidos entonces, Corferias. Corferias se cataloga como una zona franca transitoria, ¿sí? Porque ahí obviamente cuando se realizan ferias internacionales, los proveedores internacionales traerán sus productos, traerán sus maquinarias, traerán sus herramientas y demás que van a exhibir en la feria y posterior a eso vuelven y se llevan su mercancía, sus productos y demás. Entonces esto tiene unas condiciones de comercio internacional y de comercio exterior puntual que se puede manejar a través de esa zona franca transitoria. Aquí también lo tenemos con Expo Futuro, Medellín con Plaza Mayor, diferentes entonces áreas establecidas que se pueden trabajar ya de forma transitoria, ya ni siquiera de forma permanente como lo tenemos con Zona Franca Internacional de Pereira o a través de una zona franca empresarial que la condición es que es una sola empresa. Aquí son zonas francas transitorias, unas áreas determinadas dentro de unos puntos específicos para ejecutar entonces generalmente o sobre todo pues el tema de ferias internacionales o eventos internacionales que desarrollen obviamente todo el tema de comercio internacional y comercio exterior.
Eso en cuanto a las zonas francas. Existen otros herramientas o incentivos para la exportación o para el comercio internacional, como lo son las sociedades de comercialización internacional o las comúnmente conocidas como CIs. Estas empresas, estas sociedades de comercialización internacional, que también son muy usuales, ya no son de pronto tan eh, conocidas como lo fueron hace algún tiempo, o no son tan utilizadas como lo fueron hace algún tiempo, porque pues ya las empresas como tal generan más negociaciones directas con sus clientes o con sus proveedores. Ya no utilizan tanto estas sociedades de comercialización que realmente son unos intermediarios. Lo que hacen es buscar proveedores o buscar clientes para empresas que tengan una posible oferta exportable y que esa empresa que tiene esa posible oferta exportable no se quiere involucrar y enredar con todo el proceso de hacer una negociación con un cliente, de considerar o conocer todo lo que son los Incoterms, todo lo que es un acuerdo internacional, no quiere saber nada de eso, solamente se dedican a lo que saben hacer, que es producir un producto X y que pueden tener una línea de producción exclusiva para el tema de exportación, lo saben y le dicen a una sociedad de comercialización internacional, vea, yo tengo este producto, tengo la capacidad productiva para enviarlo al exterior, busque clientes, busque un cliente, yo le vendo a usted el producto, obviamente usted me lo paga a lo que yo lo estimo vender y ya usted como comercializador internacional lo vende al exterior con la productividad y con la ganancia que usted le quiera dar. Pero yo no me enredo con toda esa negociación, yo solamente se lo vendo a usted como comercializador internacional. Y de la misma forma, un importador puede buscar ayuda de estas sociedades de comercialización internacional para que le ayuden a buscar una materia prima, un producto puntual que quieren comercializar en Colombia. Una empresa X cualquiera le puede decir a una comercializadora, vea, yo ya hice un estudio de mercado y me doy cuenta que en Colombia o puntualmente, no sé, en el eje cafetero, las empresas o las trilladoras de café, por decir algo que es muy conocido, están necesitando esta maquinaria puntual, una, no sé, una secadora de café automática, por decir cualquier cosa, que no la hay en Colombia, no la producen en Colombia. Vea, comercializador internacional, puede usted buscar ese producto en el mundo y donde lo encuentre, hágame todo el servicio de contactar al proveedor y demás, y yo le pago a usted por eso, por traerme el producto y colocármelo aquí en Colombia. Y ya yo me encargo de la comercialización, porque eso es lo que yo sé hacer. También es posible hacerlo y esas sociedades de comercialización internacional lo pueden hacer y tenemos muchos ejemplos también, incluso en la región y en el país, de empresas que se dedican a esto. Y pues ayudan también un poco al desarrollo del comercio internacional. Los sistemas especiales de importación y exportación, esto ya va más enfocado un poco a lo que es la regulación aduanera. El sistema especial de importación y exportación, Plan Vallejo, no sé si de pronto alguno lo haya escuchado, lo haya trabajado de pronto dentro de sus empresas. Pero el enfoque de esto es prácticamente el siguiente. Una empresa cuando aplica para un Plan Vallejo, lo que le está diciendo a la aduana inicialmente es que va a importar unas materias primas para procesos de exportación posteriores. Materias primas, insumos que van a estar destinados única y exclusivamente a la exportación. Entonces cuando yo le digo eso a la aduana me dice, listo, no hay ningún problema, presente obviamente pues su proyecto de Plan Vallejo y demás, pero tenga en cuenta que toda esa materia prima que usted trae, todos esos insumos que usted trae y que me está diciendo a mí, aduana, que van a ser para la exportación, deben ser destinados para la exportación. Porque además, yo aduana le voy a decir a usted, listo, traiga esas materias primas, esos insumos y no le pague impuestos, porque usted me está diciendo que los va a exportar. Entonces, pues, no estaríamos incentivando la exportación si yo le digo a usted que importe
le pague impuestos y luego lo exporte, porque eso le va a encarecer su producto. No, yo le doy un incentivo y le digo, no me pague impuestos, no le pague impuestos a la aduana, al país, pero asegure de que lo que usted va a producir con esa materia prima y con esos insumos va a ser para el mercado de exportación. Se genera entonces toda esa verificación, decir cuáles son los insumos, cuáles son las materias primas, la aduana autoriza y lo que hace el importador en Colombia es traer esa mercancía, materia prima o insumo, bajo esa modalidad, bajo ese criterio y luego produce y todo el producto terminado resultante de esa producción debe ir para la exportación. Ahí se aplicaría el Plan Vallejo y se estaría diciendo que hay un incentivo para la exportación. Hace también referencia el módulo a unas operaciones de importación temporal. Eso está dentro de las modalidades de importación. Cuando hablamos de la importación temporal, yo puedo traer temporalmente a Colombia materias primas o insumos para hacer algún tipo de producción, de modificación, de proceso productivo, pero de productos o de materiales que van a estar enfocados hacia la exportación. Cuando yo demuestro eso, algo parecido como el Plan Vallejo, pero yo demuestro eso sobre esas materias primas y esos bienes que los traje temporalmente y luego los voy a volver a sacar del país. Es decir, traje una maquinaria exclusiva para un proceso de maquila en la parte de confecciones. Entonces es una máquina de coser industrial que me hace un bordado especializado en unas prendas que son solamente para el proceso de exportación. Yo puedo traer temporalmente esa maquinaria, la dejo temporalmente en Colombia por 6 meses, por 9 meses, luego vuelvo y la saco y a eso no le pago impuestos. Eso también son incentivos a la exportación. El tema de maquila, operaciones de maquila muy utilizados sobre todo en el tema de zonas francas, cuando les decía ahora, mercancía que ingresa entonces a una zona franca a hacer todo el proceso de maquila. Eso no lo están vendiendo, eso no se lo están vendiendo a una empresa X, no, un proveedor manda su mercancía, manda sus telas, sus rollos de telas a una empresa dentro de una zona franca a que haga un procesamiento. Ellos no le están vendiendo eso a nadie. Y luego ese producto terminado sale de la zona franca hacia un país X o hacia el país de origen para que allá hagan la comercialización. Ahí no hubo ninguna compraventa, se prestó un servicio. Sí, ese sí se cobra, pero el producto como tal no tiene que pagar impuestos, incluso no va a ser sujeto a un pago o una salida de divisas, porque aquí en Colombia o en la zona franca, la empresa que está haciendo la maquila no está comprando ese producto. Entonces eso también son beneficios, incentivos que se generan para las empresas productivas alrededor de la exportación o alrededor del comercio internacional. Tenemos también aquí reposición de materias primas, tenemos también la importación de materias primas para la exportación cuando puede ser de forma parcial y no necesariamente tiene que ser toda destinada a la exportación. Qué pena. No puede ser o no debe ser toda destinada a la exportación. En ese orden de ideas se está hablando de unos regímenes o de unas opciones de productos donde la materia prima utilizada y los productos que finalmente se producen, se desarrollan a través de esas materias primas que se importaron, pueden ser exportados en una parte y otra parte puede trabajarse para el mercado nacional cumpliendo con todas las legalidades y las operaciones de una importación. Ahí sí se tienen que pagar impuestos y demás, pero permiten entonces que se pueda quedar una mercancía, parte de esa mercancía en Colombia. Eso también es posible hacerlo. No voy a tocar estos dos temas que son los Altex y los UAPs porque estas figuras aduaneras, Altex y UAPs, estaban destinadas a desaparecer el 23 de marzo de este año, acorde a la normatividad aduanera vigente. Usuario altamente exportador y usuario aduanero permanente, el primero enfocado o clasificado de esta forma las empresas que son altamente exportadoras, que realizan muchas exportaciones,
aquí nos dice el módulo con exportaciones mayores a los 2 millones de dólares. Eh, y el segundo, usuario aduanero permanente, el UAP, para enfocado o categoría dada a las empresas altamente importadoras, ¿sí? Altamente importadoras. Pero estas figuras, como les decía, estaban destinadas a desaparecer el 23 de marzo debido a la situación actual, a la situación sanitaria, a la situación, obviamente, a todo lo que ha derivado de esta pandemia. La aduana determinó dar una extensión a estas categorías. Hay empresas que ya están catalogadas como Altex y como APES hace muchos años, pero ya sabían que el 23 de marzo esa figura desaparecía al igual que todos sus beneficios. Pero la aduana entonces determinó que hasta cuando esté la declaratoria de emergencia sanitaria, la, eh, la categoría de UAP y de Altex va a continuar vigente. Es decir, que en este momento esa categoría estaría extendida entonces hasta 31 de agosto, que está declarada la emergencia sanitaria en Colombia. Una vez se finalice, si la declaran finalizada antes del 31 de agosto por un nuevo decreto presidencial o algo, en ese momento desaparecerán esas dos figuras, entonces no las vamos a tocar en este momento. Lo que sí continúan son los depósitos privados, entonces empresas altamente exportadoras o altamente importadoras, eso no va a cambiar, independiente de que tengan la categoría o no, las empresas van a seguir haciendo sus funciones. Esas empresas sí pueden seguir teniendo los depósitos habilitados. En la región tenemos muchas empresas de este tipo, empresas ensambladoras de motocicletas, ensambladoras de buses, empresas comercializadoras o altamente comercializadoras de productos, como llantas, como electrodomésticos pequeños, todo lo que es línea blanca, bueno, diferentes empresas de la región que cuentan con depósitos privados. Entonces esos depósitos son lugares habilitados por la aduana precisamente para que la mercancía en calidad de importación llegue hasta esos depósitos. Es decir, que no es necesario que la mercancía sea nacionalizada y que se hagan todos esos trámites en puerto, sino que la mercancía puede llegar hasta ese depósito y hacer ese proceso de nacionalización en ese depósito. Para eso la aduana tiene en cada una de sus jurisdicciones y en cada una de las ciudades de Colombia funcionarios, oficinas y demás, para que cuando un usuario de estos, un usuario aduanero de este tipo, que tiene depósito en su empresa o fuera de su empresa, pero ya está habilitado, pues tenga la posibilidad de hacer esos procesos y que la aduana obviamente también avale esos procesos. Zonas económicas especiales. Estas zonas económicas especiales no son muy trabajadas, no son muy divulgadas, pero existen. Tenemos entonces zonas especiales o zonas económicas especiales de exportación como Buenaventura, como Cúcuta, como Ipiales, como Valledupar. ¿Qué característica podrían ver ustedes en estas ciudades? Son ciudades, uno, o que están ubicadas en puertos como Buenaventura, o dos, que están ubicadas en fronteras como Cúcuta, Ipiales, Valledupar. ¿Sí? Entonces, lo que hacen es incentivar un poco estos programas o estas zonas económicas, incentivar un poco la economía de estas zonas, pero que se enfoque en la exportación. Eso es lo que hacen, de pronto estableciendo unos beneficios tributarios, unos beneficios también de tema económico, algunas ayudas y demás por parte de los gobiernos para el enfoque exportador, para las empresas que se enfoquen en la exportación. Está el certificado de reembolso tributario CERT, de pronto ustedes lo han escuchado, no sé si lo hayan trabajado en algún momento desde su parte contable, donde con el CERT o con el certificado de reembolso tributario lo que se hace es solicitar la devolución de impuestos directos o directos cancelados por los exportadores y que obviamente no están pudiendo ser recuperados porque al momento de facturar la exportación
recuerden que el IVA no se factura, entonces es uno de los impuestos más solicitado como devolución a la aduana cuando las empresas son exportadoras y han comprado insumos, materias primas y demás en Colombia donde les han facturado IVA. Como ese IVA no se va a recuperar, lo que hacen es aplicar a esas devoluciones. Ese es de los más utilizados. Profe, John, profe, hablando del tema tributario, ¿el ingreso de Colombia a la OCDE ayuda a algo en esa parte o nos ayuda a la parte de exportación o de importación? buena pregunta, John. El ingreso de Colombia a la OCDE es más para un tema de renombre. No va más allá. Esa organización lo que hace o lo que le va a permitir a Colombia en este momento es, uno, acceder a información de los demás países miembros en cuanto, pues, digamos que es el enfoque que se esperaría que se dé, en cuanto a lo que esos otros países miembros de la OCDE hacen bien relacionados con el tema de comercio internacional, comercio exterior, prácticas logísticas, prácticas económicas, digamos que procesos tributarios también, pero digamos que se vaya a obtener un beneficio directo por pertenecer a la OCDE, no. Se va a obtener mucha información, se va a participar con los demás miembros de la OCDE en diferentes, digamos, situaciones puntuales de desarrollos económicos y demás. eh, pero ahí lo más importante es, uno, que digamos que Colombia ya tiene un reconocimiento adicional, que hace parte de la OCDE, y dos, que se va a poder obtener información de países que tienen un desarrollo mucho más fuerte que el de Colombia. Entonces ahí, y que nos van a poder medir a nosotros también. La OCDE entonces va a medir cómo va avanzando o cómo va retrocediendo Colombia en factores puntuales como los económicos, como los logísticos, como los tributarios, donde en políticas financieras, manejo de gobiernos, calificaciones económicas, donde sirve bastante para poder saber dónde está Colombia, dónde está ubicado en este momento, frente a los países miembros, frente a la región y frente al mundo. Básicamente es eso lo que se espera que se trabaje y que ya se está comenzando a trabajar con el ingreso de Colombia a la OCDE. Ah, listo, profesor. ¿Eso tiene algo que ver con Guesara? ¿Con qué, perdón? ¿Con Guesara? ¿La ley Guesara del nuevo orden mundial? Ah, ok. Pues no tan relacionada, ¿sí? No tan relacionada, pero pues poder estar en esta organización permitirá que Colombia tenga algunos beneficios, pero realmente pues que haya una relación directa no tanto. Ah, listo, profe. Listo, John. Continuamos aquí. Una vez realizado o teniendo en cuenta todos los factores anteriores con respecto a la utilización de los mecanismos, la utilización de los incentivos y demás, eh, el módulo nos habla de una evaluación del plan de exportación. Ojo que en esa evaluación del plan de exportación, yo ya con el desarrollo de todos estos mecanismos anteriores y que trabajamos, todas estas opciones que yo tengo para llevar mi producto a un país de destino, yo ya indirectamente estaba haciendo la evaluación del plan de exportación. Si en alguno de esos puntos yo comienzo a ver falencias, que no puedo participar o no puedo utilizar los mecanismos de familiarización con los mercados porque soy una empresa pequeña, no puedo o no tengo el músculo financiero para aliarme con otras empresas e ir a visitar clientes en el exterior. Cuando yo comienzo a hacer ese tipo de evaluaciones, yo tengo que ir buscando entonces otros mecanismos alternos que me permitan a mí reconocer y que me reconozcan en un mercado internacional o en un mercado exterior. Ahí voy haciendo las evaluaciones. En la parte de distribución física internacional, hasta dónde yo
puedo hacer una distribución física, yo conozco el mercado y puedo hacer una operación logística solamente hasta el puerto o hasta un aeropuerto, de ahí no me voy a poder mover, entonces yo ya sé, voy evaluando hasta dónde puedo entregar soluciones a mis clientes o hasta dónde puedo hacer una solicitud a un proveedor. No es que yo difícilmente voy a poder hacer una negociación con un agente de carga internacional o con una naviera o con una aerolínea para hacer un transporte internacional. Entonces, la solicitud siempre para mis proveedores va a ser que me pongan en el puerto en Colombia o en el aeropuerto en Colombia y ya yo me encargo del resto. Ahí voy haciendo ese tipo de evaluaciones en la parte de comercio internacional y de comercio exterior. ¿Qué tanto qué tanta capacidad tengo yo, qué tantas fortalezas tengo yo para poder hacer esa negociación y de la misma forma entonces establecer la negociación con mis futuros clientes o mis futuros proveedores? ¿Alguna inquietud hasta ahí, muchachos, en cuanto a esas herramientas de ingreso a los mercados? No, profe. Ok, gracias, Claudia. Profe, Julián. ¿el beneficio del Plan Vallejo es 100% de la producción o es una parte de la producción? Aplican varias modalidades, Julián. Cuando hablamos de Plan Vallejo 100% exportación, estamos hablando de unas condiciones puntuales que tiene que cumplir la empresa para que sea aprobado el Plan Vallejo de exportación y además de eso una demostración que tienen que estar debidamente soportada y estar presentando ante la aduana para que el Plan Vallejo sea aprobado, ¿sí? Se puede presentar esa modalidad o también puedo presentar un Plan Vallejo. Hay uno que se conoce como Plan Vallejo de reposición, que ese es netamente exportación. O sea, todo lo que yo traigo lo tengo que reponer en exportación. Toda la materia prima, todos los insumos, tengo que traer y reponer para la exportación. Tenemos Plan Vallejo Maquila también, donde el Plan Vallejo Maquila, todo lo que yo traigo para maquilar en Colombia tiene que ser destinado a la exportación. Y tenemos el Plan Vallejo donde el 70%, con la última modificación que hubo, y va a salir una nueva modificación, el 70% yo lo destino a la exportación y el otro 30% lo puedo destinar al mercado nacional. Pero ese 30% debe cumplir con todas las condiciones de una importación. Eso depende de la modalidad de Plan Vallejo que yo pueda presentar, pero me genera esas opciones. No siempre tiene que ser el 100%. Listo. En este momento la aduana está trabajando en una modificación. Creo que ya cerraron la opción de entregar los comentarios y demás para ese proyecto de resolución o de decreto del nuevo Plan Vallejo o de modificaciones al Plan Vallejo. Y debe estar por salir en el próximo mes, debe estar ya saliendo esa modificación para el nuevo Plan Vallejo. Pero lo importante es que no muere porque muchos pensaban que esa modalidad o que ese incentivo iba a desaparecer, el tema del Plan Vallejo, pero pues era difícil que desapareciera por la gran cantidad de empresas que están acogidas a estas modalidades. Bueno, muchachos, no sé si haya otra inquietud con respecto a lo que acabamos de ver, ya para finalizar aquí y ver las entidades o algunos instrumentos que nos ayudan en el tema de la exportación en Colombia. Todo está claro, profe. Ok, Daniela, gracias. Por aquí por el chat también me decían que, ok, que no hay inconvenientes, no hay preguntas. Bueno. Ok, listo. Gracias los que van replicando ahí en el chat. Vamos entonces a hablar de unos instrumentos puntuales para la promoción a las exportaciones. Aquí ese enfoque pues es bien remarcado en el módulo. El enfoque es a la exportación porque obviamente es digamos que la herramienta importante que debe tener en cuenta el empresario colombiano en estos momentos
para el desarrollo de una economía interna y de cualquier país. El enfocarse en incrementar sus exportaciones obviamente va a dar una solidez muy importante a la economía. Nosotros ya lo hemos discutido y lo hemos debatido, nosotros estamos inmersos, cuando hablo de nosotros es la economía colombiana, inmersos en una economía altamente importadora, una balanza deficitaria, un peso devaluado, a pesar de que se ha venido recuperando en los últimos días, pero sigue estando altamente devaluado y que obviamente genera entonces que la economía tenga algunas deficiencias, algunas debilidades como tal. Por eso aquí se nos enfocan bastante en el tema de conocer esos instrumentos para la promoción. Uno de ellos entonces, anteriormente conocido como ProExport, ahora ProColombia, y ya lo habíamos tocado también en sesiones anteriores, la entidad por excelencia o la herramienta de promoción por excelencia en la parte de exportaciones. ProColombia entonces le entrega a las empresas que se adhieren a esta opción, a esta herramienta, les entrega entonces la posibilidad de conocer estudios de mercado, incluso por sectores establecidos, agro, industria, manufacturas, confecciones, café, diferentes sectores importantes en Colombia y esta herramienta entonces les permite conocer mercados, conocer algunos clientes, desarrollar su proceso exportador como tal. Cuando las empresas no tienen idea de lo que es una exportación, se pueden vincular con ProColombia. Esto no tiene ningún costo. Lo importante es que la empresa comience a desarrollar ese plan que vaya de la mano con ProColombia y ProColombia pues comenzará a establecer algunas herramientas y a ayudarles en ese proceso. Obviamente la empresa también tiene que estar dispuesta a crecer en ese proceso y tiene que haber identificado desde su estrategia comercial, estrategia empresarial, estrategia gerencial, de que su enfoque también va a estar relacionado con la parte de comercio internacional y en este caso las exportaciones. ProColombia entonces ayuda bastante con eso, tiene cantidad de vínculos internacionales, cantidad de sucursales en todo el mundo, asociados de negocios, entregan asesorías especializadas, forman a las empresas en toda la parte de exportación, como les decía, cuentan con toda la parte de estudios de mercado e incluso llegan al punto en generar algunas ayudas importantes a esas empresas que han hecho todo ese proceso exportador con ellos y les pueden llegar a ayudar en la parte de la participación en una feria, pagando parte de lo que es el stand, la misma vinculación a las ferias, participación en las macro ruedas que ellos mismos hacen, entonces no le cobran la participación en la macro rueda, en fin, ayudan bastante y hacen muy buena promoción en esas empresas que realmente se enfocan y hacen parte de todo ese proceso. Porque es que hay unas empresas que se adhieren o solicitan la ayuda de ProColombia para dos, tres casos puntuales o piden una asesoría pequeña y el día que hay una macro rueda o una feria inmediatamente van y solicitan entonces la ayuda monetaria por parte de ProColombia y pues obviamente no la van a recibir porque no han hecho todo ese proceso y no han estado ahí trabajando de la mano con ProColombia para poder llegar a obtener esos beneficios. Pero es una herramienta, es la herramienta más importante en cuanto a lo que es el desarrollo de la política de comercio exterior y de la política de exportaciones en Colombia. Ya habíamos hablado del SER, entonces la posibilidad de tener la devolución de los impuestos indirectos que paga el exportador y que no son reflejados en la venta de la exportación, entonces se puede solicitar esa devolución a la aduana. Los sistemas de Plan Vallejo, que ya también los tocamos hace un momento, el mecanismo creado por allá en 1967, un poco viejita la ley, pero vigente en muchas empresas y utilizada por muchas empresas. Entonces por eso les decía hace un momento que se estimaba y se esperaba que con la desaparición tanto de los Saltex como los UAPs, también la aduana estuviera pensando en la desaparición del beneficio de Plan Vallejo.
que ya había sido ampliado y que ya había sido modificado por allá en el 2008, pero ya se confirmó que no desaparece, que continúa y que sí va a tener unas modificaciones, y en eso, como les decía, están trabajando. Las sociedades de comercialización internacional, que ya hablamos también de ese tema. Un punto muy importante en las comercializadoras internacionales, que como les decía hace un momento, son esas sociedades o esas comercializadoras que le permiten a las empresas que no están o que no se quieren involucrar tanto en toda la parte de comercio internacional y de comercio exterior, en hacer esas negociaciones o hacer esa intermediación entre un proveedor y un comprador. Allí también entonces estas sociedades de comercialización tienen algunos beneficios importantes con las entidades que están relacionadas con el comercio exterior. Entonces estas CIs pueden acceder a los créditos con Valcoldex, por ejemplo, para el tema de exportaciones. Pueden acceder también a los programas especiales como un Plan Vallejo y demás. Lo pueden hacer aunque no sean los directamente involucrados en la producción. Si están haciendo la intermediación con una empresa que pueda hacerlo, ellos pueden acceder al beneficio, obviamente haciendo todas las verificaciones y demostraciones que pide el plan. La exención de IVA, obviamente, en el tema de la exportación. Entonces muchas comercializadoras internacionales lo que hacen es, dentro de su proceso de negociación y demás, cuando la comercializadora internacional se involucra en la parte productiva de una de las empresas, es decir, no sé, por decirles cualquier cosa, una empresa productora de pulpas. Y esa empresa productora de pulpas tiene una muy buena producción, y la comercializadora internacional logró obtener un cliente en el exterior para venderle esas pulpas. La comercializadora internacional entonces hace la negociación primero con el cliente o posible cliente en el exterior, y hace la negociación también con ese productor en Colombia de las pulpas. Pero resulta que el productor en Colombia es muy bueno haciendo eso, produciendo pulpas y con su empaque y demás, y una excelente fórmula, muy bien, un producto de alta calidad. Pero ese productor no es especialista en, por ejemplo, trabajar un diseño de empaque que requiere el cliente que consiguió esa comercializadora. No es especialista en el tema de material de empaque necesario para la exportación. No es especialista en cantidad de cosas involucradas en la parte de la comercialización internacional. Entonces, la sociedad de comercialización, la CI, se encarga de hacer ese resto de cosas, de comprar el material de empaque, de hacer los diseños o solicitar los diseños de empaque para las pulpas como tal, y todo eso tiene unos costos y se pagan unos impuestos. La sociedad de comercialización internacional entonces puede solicitarle a cada uno de esos proveedores, al proveedor de cajas, al proveedor de diseño, al proveedor de las bolsas, que le facture sin IVA. No hay ningún problema. Factúreme sin IVA porque lo que usted me está vendiendo va con destino para la exportación. Y cuando usted me facture sin IVA, yo a usted le entrego, yo, Sociedad de Comercialización Internacional, yo CI, estoy facultado por la aduana para entregarle un certificado del proveedor. Certificado del proveedor que le va a permitir a ese proveedor, al proveedor de cajas, al proveedor de bolsas, le va a permitir entonces solicitarle a la aduana la devolución del IVA que va a dejar de facturar. Y de la misma forma le va a emitir un certificado de proveedor al proveedor de las pulpas, porque el proveedor de las pulpas va a vender es aquí en Colombia, le va a vender sus pulpas a la CI. En ese orden de ideas, la CI le dice factúreme, listo, pero sin IVA. Y cuando usted me facture, no sé, 50.000 cajas de pulpas, y usted me factura sin IVA, yo le entrego a usted un certificado de proveedor donde le digo que lo que usted me facturó en la factura X o Y, me lo facturó sin IVA porque esa mercancía va con destino a la exportación. La CI se encargará de hacer la exportación, de tener todos los documentos al día, para que ese proveedor pueda hacer su solicitud de devolución de IVA cuando lo tenga que hacer. Esa es una de las facultades que tiene la comercializadora internacional, y ahí se habla entonces de un incentivo a la exportación, porque le está diciendo a un proveedor en Colombia que no se tiene que involucrar con todo el tema de exportación, pero que su producto va a ir destinado a la exportación,
por tal motivo lo puede facturar sin IVA. Muchachos, dudas, inquietudes, preguntas, observaciones adicionales con respecto a nuestra finalización del módulo. Ahí estaríamos terminando ya nuestros temas. Estaríamos finalizando ya con todo lo relacionado con la parte de comercio internacional, muchachos. Ya por aquí me están replicando. Laura me dice que no. Lina Marcela tampoco tiene dudas o observaciones. Juliana tampoco. Ok, muchachos. Espero entonces, compañeros, ya son 8:15 y seguimos derecho, entonces vamos a poder terminar un poquito antes y obviamente para que ustedes eh, o para que recuperemos el espacio del receso de 10 minutos que siempre nos tomamos. Reiterarles entonces, muchachos, gracias a los que siguen escribiendo ahí en el chat, reiterarles entonces, muchachos, el agradecimiento por ese compromiso y por esa puntualidad y por esa participación que siempre mostraron la gran mayoría de ustedes. Reiterarles pues, hombre, el deseo que no se pudo cumplir y era de tenerlos presencialmente para haber desarrollado de pronto algunas otras cosas adicionales en clase, pero de igual forma espero también haberles entregado como una muy buena información, entendible. Como les decía la sesión anterior, de pronto no es tanto el enfoque de ustedes desde la parte contable, pero que les sirve bastante para tener o para ampliar su campo de acción al momento de estar ejecutando sus labores contables dentro de las empresas. Mucho agradecimiento, muchachos. No sé si tengan alguna observación adicional. Por aquí Juliana nos escribe. No, profe, gracias a usted. Listo, Daniela, Lorena. Profe, muchas gracias por todo. Ok, Daniela, no es con Muy gusto. amable. Muchas Ok, gracias, profe, y muchas gracias por la disposición. La verdad es que, pues como usted lo dice, de pronto no es algo muy contable, pero pues sí, no es por demás uno tener estas pequeñas bases, profe. Entonces, muchas gracias por la verdad, por la paciencia y por todo, porque pues en ocasiones es complicado y pronto la conexión y todo, pero pues de eso se trata. En todo caso, muchas gracias, profe. listo, vale, no, gracias por los comentarios, a los que están escribiendo aquí en el chat, Darlene, Laura, Stephanie, Fernanda, Geraldine, ok, Andrea. Las clases eran así en virtuales y que no nos pudimos conocer así con todos los compañeros. Por lo menos estuvieron chéveres y fueron pues temas que de alguna manera nos va a servir más adelante, ¿cierto? Y no, pues gracias también a todos los compañeros porque pues todos apoyamos para que usted pudiera dictar las clases y todo. Ok, Andrea, sí, muchísimas gracias. Lo que tú dices es muy válido y es cierto. Todos aportamos para que, todos ustedes aportaron para que esto se pudiera desarrollar. Sin la participación de ustedes, sin la asistencia de ustedes, pues no hubiera sido posible. Eh, Espero entonces que, que en algún momento pues podamos vernos en la universidad, en fin, conocernos. Ojalá así sea. Eh, Les recuerdo entonces que en un rato les envío el correíto con la confirmación de que el video queda ok en plataforma y la confirmación también de que el parcial queda habilitado para que lo puedan desarrollar. Va a ser muy sencillo, ya han visto cómo son o cómo fueron los otros parciales, entonces es como la misma dinámica para que lo tengan bien en cuenta y por favor no vayan a dejar de desarrollarlo. Ok, Natalie también por aquí nos escribe, muchas gracias por todo. A ustedes, compañeras y compañeros, Madeleine, muchas gracias también. Claudia, Ashley, Juliana, entre otras Tadecito, no te preocupes que ya lo tenía aquí identificado. Natalie, nuevamente muchas gracias. Juan David, Gracias por todo.
No, a ustedes, Lady, muchas gracias a ustedes por su participación. Luz María, ya acabé de ver tu conexión, no te preocupes. No, me- gracias. Marcela, se te cortó ahí un poco la comunicación. Si quieres me repites el mensaje que se te cortó completamente. Pero yo le entendí que es... Alex le Si eso le entendí. entendí, Gracias, decir, gracias por la no, explicación, Alex. No, perfecta la explicación. A mí también me quedó claro, ¿no? Excelente. Gracias a todos, muchachos. Ángela, Luz Adriana. Muchas gracias, en serio. No, Marcela, gracias a ustedes nuevamente. En serio que estuvo muy, muy bien desarrollado y pues un excelente grupo. Profe, muchas gracias y queda pendiente el para ir a acampar el fin de semana En allá en la, la finca en de la Felipe. finca. Sí, señor. No queda pendiente, profe, no va a salvar de esa. No, no, tranquilos muchachos que ahí estamos disponibles, pero les digo que ojalá nos podamos ver más adelante. Por aquí Juliana Gómez estaba preguntando el tema de la disponibilidad del parcial. Para todos muchachos, el parcial va a estar disponible hasta el 7 de junio, 7 de junio a las 14 horas, es decir, domingo a las 2 de la tarde. Va a estar disponible hasta ese día, teniendo en cuenta pues la disponibilidad de pronto de algunos de ustedes por temas laborales y demás, y porque todavía tenemos algunos otros módulos que deben de estar desarrollando durante esta semana. Entonces, por eso habilito hasta ese día. Yo tengo que pasar notas entre lunes y martes, pero pues ahí, ahí, ahí damos ese espacio. No, fresca Luz María, que no, no está complicado, no está complicado el parcial. Ya ustedes han visto la dinámica de los otros. Muchachos, entonces nada, nuevamente agradecimientos por todo este tiempo en este segundo ciclo. Espero que les vaya muy bien más adelante. A los que van con seminario, que les vaya muy bien en ese seminario. Eh, Cuídense bastante, muchachos. Recuerden primero que todo el autocuidado por todos estos días y todo lo que viene pasando. Y nada, agradecerles nuevamente, que les vaya muy bien y espero pues que este módulo les haya servido bastante. Gracias, profe. Usted también cuídese en estos días. Gracias, Lorena, que estén muy bien. Profe, muchas gracias. Bueno, muchachos, que estén muy bien. Compañeras, todos, Shirley, Juliana, Ashley. Igualmente, muchas gracias y feliz noche para todos.